día, polluelos. Hoy les voy a explicar la primera parte del proceso reproductivo, de la UP4. Sería el primer tema, que el otro día les definí que teníamos que ver, de los 10, donde vamos a hacer una introducción a la reproducción. Entonces, les voy a explicar un PowerPoint que les preparé, que es este. Donde vamos a hablar un poquito vamos a hacer una introducción al proceso reproductivo, gentileza del Instituto Tejedor. La reproducción se puede definir como aquel proceso mediante el cual se generan nuevos individuos para garantizar la preservación de la especie. Se puede clasificar en asexual y sexual. La reproducción asexual requiere de un solo progenitor sin sexo, tiene menos gasto energético, tiene menor exposición de los individuos y tiene menor variabilidad genética. Los tipos pueden ser varios, tenemos la bipartición, la gemación, la esporulación, y hay que aclarar que la mayoría de los métodos de reproducción asexual se observan en organismos marinos, que es donde surgió la vida, en el mar, ¿no es cierto? Entonces hay una amplia variabilidad de métodos de reproducción asexual entre dichos seres. Los tres más habituales son la bipartición, la gemación y la esporulación. En la bipartición vos tenés una célula que duplica el material genético, luego divide su citoplasma generando dos células hijas que son idénticas entre sí e idénticas a la célula madre que la originó. No tienen variabilidad genética. En la gemación, la célula duplica el material genético, forma un brote o gema citoplásmica, introduce la mitad del material genético ahí y luego esto se desprende de la célula original, generándose dos células que van a ser iguales entre sí cuando ésta crezca y alcance el volumen que le corresponde a su tipo, van a ser iguales entre sí e iguales a la madre que la originó. Y en cuanto a la esporulación, la célula duplica el ADN muchas veces, cada uno de los núcleos se rodea de citoplasma y de membrana, formándose las esporas, la célula original estalla liberando las esporas y cada una de estas esporas después crecerá para formar una célula madre, unas células hijas, digo, que van a ser todas iguales entre sí y además iguales a la célula madre que la originó. Esos son los métodos habituales de reproducción asexual. En cambio, la reproducción sexual requiere dos progenitores de distinto sexo, requiere mayor gasto energético y tiene mayor exposición de los individuos. Porque, por ejemplo, en la reproducción asexual, en el fondo de una cueva o en el fondo protegido en el fondo de una fosa marina, un organismo sin exponerse a predadores puede reproducirse. Con la reproducción sexual vos tenés que necesariamente exponerte porque tenés que ir en búsqueda del individuo del sexo opuesto. Con lo cual, además del gasto energético, tiene mayor exposición a los predadores y estas dos cuestiones determinarían que la reproducción sexual tenga menos ventaja evolutiva que la reproducción asexual. Sin embargo, en la reproducción sexual hay mayor variabilidad genética, y ustedes saben que la variabilidad genética es una de las bases de la evolución. Con lo cual, esta mayor variabilidad genética justifica la reproducción sexual como mecanismo de reproducción natural entre los seres vivos, dado que genera variabilidad genética por tres mecanismos. El crossing over, que es el entrecruzamiento de genes que ocurría en la profase de la primera división meiótica, la migración al azar de cromosomas que ocurría en la anafase de la primera división meiótica, y la combinación de genomas que ocurre en la fecundación mediante los procesos de singamia y anfimixis. Con lo cual, esta mezcla de genes, esta mezcla de cromosomas, esta mezcla de material genético materno y paterno, produce variabilidad genética, y esta variabilidad genética, la reproducción sexual, motoriza la evolución. Es un motor biológico de la evolución. La reproducción sexual, el esquema básico, tenés organismos adultos de distinto sexo, el macho en su testículo genera por meiosis gametos masculinos que son los espermatozoides, y la hembra por meiosis, en sus gónadas, que son los ovarios, origina el gameto femenino, que es el ovocito. Ambos gametos son células haploides, ¿sí?, que tienen 1N, 1C, en el caso de los humanos 23 cromosomas, que luego, durante la fertilización o fecundación, se unirán para reconstituir el número diploide de cromosomas, en el 2N, 2C, en el caso de los humanos 46 cromosomas. Este huevo cigota resultante de la fecundación se dividirá por mitosis, las células se diferenciarán a partir del huevo cigota y se originarán organismos adultos, que luego por meiosis originarán gametos, que por fecundación originarán un nuevo individuo, que por mitosis y diferenciación
se hará un organismo adulto que por meiosis originará gametos y es un ciclo vital que se va reproduciendo a lo largo de generación en generación. ¿Estamos? Bien. La mitosis y la meiosis entonces son los modos de reproducción celular que garantizan la reproducción sexual. Recuerden que en una mitosis, brevemente, porque esto lo vimos en primer año, en una mitosis, a partir de una célula diploide, una célula madre diploide 2N2C, se originan dos células hijas diploide 2N2C, que son iguales entre sí y también iguales a la célula madre que la originó, como si fuese un método de reproducción asexual. La mitosis no tiene variabilidad genética y es ecuacional, porque mantiene el número de cromosomas. En la meiosis, en cambio, a partir de una célula madre diploide 2N2C, se originan 4 células hijas haploides, 1N, 1C, todas distintas entre sí, y a la célula madre que la originó. O sea, la meiosis es reduccional, porque reduce a la mitad el número cromosómico y además presenta variabilidad genética. La mitosis y meiosis son esenciales para el proceso reproductivo de la reproducción sexual. Pero además hay otras formas. Además de la reproducción asexual y de la reproducción sexual, hay otras que son diferentes. Por ejemplo, la metagénesis, que no se ven en humanos, pero que hay que conocer. La metagénesis es la alternancia de reproducción sexual y asexual. Vos tenés reproducción sexual, reproducción asexual. ¿Qué pasa si tenés las dos? Eso se llama metagénesis, se ve en el mar también. Por ejemplo, las medusas, que por reproducción asexual generan más medusas, que originan pólipos, que por reproducción sexual originan pólipos, los cuales después por reproducción asexual originan medusas, y así el ciclo se va alternando. Reproducción sexual para originar pólipos, reproducción asexual para formar medusas, y así alternativamente. Este proceso de alternancia, reproducción sexual y asexual, se llama metagénesis. Y finalmente, otro proceso de reproducción, pero que se observa en algunas especies de insectos, como las abejas, es la partenogénesis. La partenogénesis es la génesis de un individuo a partir de un ovocito no fecundado. En el caso de las abejas, las hembras y los machos, por fecundación, originan organismos adultos diploides, que generalmente son hembras. Ahora, la hembra, por partenogénesis, a partir de un gameto no fecundado, origina un organismo haploide, que suele ser macho, los zánganos, por ejemplo, de las colmenas, y que se originaron a partir de ovocitos no fecundados. Esto se denomina partenogénesis, pero tampoco se ha visto en humanos. Bueno, hasta acá era la reproducción natural. O sea, reproducción natural asexual, reproducción natural sexual y otra forma, metagénesis, partenogénesis. ¿Qué pasa, vayamos a los humanos, si existen trastornos de reproducción natural? Ahí es cuando la medicina puede aportar tecnología médica, estrategias de reproducción artificial como para lograr la concepción y el embarazo en parejas que puedan ser estériles o infértiles. Esto en los últimos años adquirió un gran desarrollo, porque lo que se vio, digamos, es que los problemas de fertilidad no afectan a un escaso número de parejas, sino que, según las distintas estadísticas, pueden afectar a 1 de cada 3 parejas, con lo cual se transformaron en un problema de salud pública. Si es un problema de salud pública, las estrategias de tratamiento en medicina tuvieron que desarrollarse en función de las problemáticas que estos trastornos de fertilidad constituían. Y así es que se fueron desarrollando estrategias de reproducción artificial. Esta reproducción artificial asistida es la técnica de tratamiento de la esterilidad o infertilidad que conlleva una manipulación de los gametos o células sexuales. Está íntimamente ligada a la tecnología médica y fueron avanzando en los últimos años del siglo XX y en los primeros años de este siglo. Dijimos que sirve para tratar la esterilidad o la infertilidad. ¿Qué diferencias existen entre ambos conceptos? Se considera estéril o se considera esterilidad a la incapacidad de concebir después de mantener relaciones sexuales con frecuencia normal y sin usar ningún método anticonceptivo. No podés concebir, o sea, no podés generar ni siquiera un huevo cigoto. En cambio, la infertilidad es la imposibilidad de llevar a cabo un embarazo a término, aunque en muchos casos se consiga el embarazo. Es decir, se produjo la concepción, la mujer quedó embarazada, pero o bien no se implantó el embrión, o bien el embarazo no llegó a término. Eso es la infertilidad. Ambas se pueden tratar. Las causas, por lo general, un 40% tienen causa femenina. Una mujer que no ovula, ya sea porque una mujer que tiene niveles hormonales bajos,
Una mujer que tiene las trompas obstruidas, tiene obstrucción tubaria como consecuencia a veces de enfermedades inflamatorias crónicas, enfermedades pelvianas inflamatorias crónicas, muchas de ellas de origen venéreo, enfermedad de transmisión sexual. Otra causa puede ser la endometriosis, que son focos ectópicos de mucosa uterina fuera del útero, a lo mejor pueden estar ligando las trompas o adhiriendo las trompas a las paredes abdominales y evitando la movilidad necesaria que las trompas deben tener para capturar el ovocito, o produciendo obstrucciones tubarias. Entonces, un 40% son causas femeninas: anovulación, trastornos hormonales, obstrucción tubaria, endometriosis y otras. 40% pueden ser de causas masculinas: bajos niveles de la hormona testosterona, baja calidad cantidad y o calidad en el semen, un espermograma normal con cifras de astenospermia, necrospermia, teratospermia elevadas. Bueno, 10% pueden ser causas mixtas, generalmente trastornos inmunológicos, que hacen que cuando ese hombre eyacula su semen en esa mujer, la mujer genera anticuerpos para los espermatozoides de ese varón y los inactive o los mate. ¿Entienden? Ahí sería una causa mixta. Ese hombre con otra mujer sería fértil, esa mujer con otro hombre sería fértil, pero ese hombre y esa mujer son infértiles o son estériles, salvo, esa pareja es estéril, salvo que yo pueda utilizar un método de reproducción asistida en ellos. Finalmente, un 10% los considera ESCA, esterilidad sin causa aparente. Yo estudio a la mujer y todo es normal. Estudio al varón y todo es normal. Realizo un test postcoital para estudiar a la pareja y es normal. Entonces la clasifico como esterilidad sin causa aparente. Hasta un 10% de las parejas infértiles o estériles no se reconoce la causa por la cual lo son. ¿Cómo estudiamos a una pareja estéril o infértil? En la mujer hacemos curvas hormonales. Tengo que ver si existen picos preovulatorios de LH y FSH, si existe génesis de progesterona posovulatoria, que es un índice de ovulación. Ecografía ovárica, yo tengo que ir viendo el desarrollo folicular y ver si alguno de los folículos alcanza 18 milímetros o más, que es como un tamaño umbral para que un folículo se haga dominante y pueda ovular. Puedo ver la permeabilidad de las trompas a través de la histerosalpingografía, que es un método relativamente doloroso en el cual se inyecta una sustancia de contraste en el orificio uterino de la trompa de Falopio y se verifica, ¿no es cierto?, a través de métodos de diagnóstico por imágenes, que dicha sustancia de contraste emerja por el otro orificio, por la ampolla, el pabellón de la trompa. O sea, que muestre que la trompa es permeable. En el varón, bueno, mido los niveles de testosterona sanguínea, le realizo un espermograma y me fijo la cantidad de semen, el pH del semen, el número de espermatozoides, la motilidad de los espermatozoides, la vitalidad de los espermatozoides, lo que vimos en la última clase. Finalmente, para la pareja, si todo lo que vi en la mujer, todo lo que estudia en el varón es normal, hago el test postcoital. El test postcoital consiste en que le recomendemos a esta pareja que tenga relaciones sexuales sin preservativo y que 20, 30 minutos después de la relación sexual la mujer concurra al consultorio sin higienizarse. Entonces se le toma muestra de semen, pero en el aparato genital. Se la toma de los fondos de sacos vaginales y se analiza ese semen. Como yo previamente, antes de un test postcoital, he evaluado al hombre y he evaluado a la mujer, yo dispongo de una muestra de referencia del espermograma del varón que se obtuvo por masturbación. Entonces comparo los dos semen, o sea, el semen que se obtuvo por el test postcoital con el semen que se obtuvo en el espermograma normal por masturbación. Supongamos que el espermograma tiene un 70% de espermatozoides vivos, móviles y fértiles, y en el test postcoital bajó a un 30%, evidentemente hay algo en el aparato genital de la mujer que mata o inactiva a los espermatozoides de ese varón. ¿Entienden? Bueno, entonces, los métodos de reproducción asistida pueden ser básicamente 3. Según el orden de complejidad, empezamos con la inseminación artificial, seguimos con la fertilización in vitro y podemos recurrir finalmente, si los métodos anteriores no han conseguido un embarazo, al ICSI, que es la inyección intracitoplasmática de espermatozoides. La inseminación artificial consiste en depositar una muestra de semen en el tracto reproductor femenino, en la vagina. Previamente, para potenciar la capacidad de fertilización espermática, se realizan una serie de mejoras en el laboratorio con el objeto de concentrar y vitalizar el semen, de las cuales ahora les voy a hablar. Es requisito necesario que la mujer tenga al menos una trompa uterina permeable, porque yo deposito el semen en vagina. Si las trompas no son permeables, obviamente que no va a llegar, la mujer ovula, ¿no es cierto?, hacia la ampolla, se depositan los espermatozoides en el orificio
uterino de la trompa, si la trompa está obstruida no van a llegar al ovocito. Entonces va a ser imposible una inseminación. Bueno, yo eso lo verifiqué previamente por la histerosalpingografía. Entonces, los pasos de la inseminación artificial son los siguientes. Primero yo hago una estimulación ovárica, y lo hago con folículo estimulante. Voy haciendo un control ecográfico y voy viendo los folículos ováricos. Cuando veo que existen folículos que tienen un tamaño que les permitiría ovular, induzco la ovulación, pero no lo hago con luteinizante. Lo hago con una hormona símil luteinizante, pero que en estos métodos de inseminación artificial ha demostrado ser más efectiva que las propias luteinizantes, que es la gonadotrofina coriánica. O sea, estimulo el desarrollo folicular con folículos estimulantes, como en un ciclo fisiológico, pero induzco la ovulación con gonadotrofina coriánica. Bien. Después, mientras tanto, hago la capacitación del semen. ¿En qué consiste? El individuo obtiene el semen por masturbación. Me trae el semen al consultorio y se hace el mejoramiento por swim up, que quiere decir nadar hacia arriba. Se coloca en un tubo de ensayo y sobre la superficie del tubo de ensayo del líquido se colocan sustancias quimiotácticas que atraigan a los espermatozoides. Después de un tiempo X que está estandarizado, se recoge la parte superior del semen, que es la que contiene los espermatozoides más móviles, porque son los que primero llegaron, ¿tá? Y con eso se mejoró el semen. El semen que le vamos a depositar en la mujer contiene espermatozoides rápidos, de trayecto rectilíneo, etc. O sea, con alto porcentaje de espermatozoides de motilidad grado 4 o de motilidad, según la OMS, de tipo A. Bueno, entonces, ¿qué hago? Con una cánula la deposito en el útero, o en la vagina, o en el útero, y desde allí el resto del proceso fisiológico tendrá que ser como lo normal. Es decir, los espermatozoides tendrán que recorrer la trompa para llegar al lugar donde encuentren el ovocito para ovular, ¿sí? Luego se hace un apoyo de la fase lútea con métodos, con hormonas. Se pueden poner óvulos vaginales de progesterona o darle la micropíldora de progesterona como para que los niveles de progesterona sean adecuados. En este método se ha formado un cuerpo lúteo porque yo estimulé fisiológicamente la ovulación, pero por las dudas, los niveles hormonales se refuerzan con una terapia farmacológica. Bien, esta es la inseminación artificial. Por esto se empieza porque sería el más sencillo. Supongamos que después de 2, 3 intentos de inseminación artificial, la mujer no queda embarazada, se puede recurrir a la fecundación in vitro. Esta consiste en reproducir el proceso de fecundación que se produce de manera natural en el interior del cuerpo femenino, pero en un laboratorio especializado. Para ello se necesita tener en el laboratorio los ovocitos y los espermatozoides en un ambiente adecuado para conseguir la fecundación. Es preciso realizar un ciclo de estimulación ovárica para conseguir suficientes ovocitos y garantizar una buena transferencia embrionaria. Vuelvo para atrás. Se hace, mirá, esto igual. Estimulo el desarrollo folicular con folículo estimulante. Hago un control ecográfico y cuando se llega a un tamaño de folículos compatibles con la ovulación, no estimulo la ovulación. Yo me meto por la laparoscopía al interior de la pelvis de la mujer y con el aparato extraigo, aspiro los ovocitos de los folículos. ¿Sí? No quiero que se pierdan, yo los quiero retener. Los saco del cuerpo de la mujer y los conservo. Luego, hago el swim up de los espermatozoides, el mejoramiento del semen, y finalmente, antes de colocarlo acá, lo que hago es, a los ovocitos que extraje por la laparoscopía y a los espermatozoides que se extrajeron por masturbación, los coloco en una placa de Petri, en un medio de cultivo apropiado, y espero que se fecunden, digamos que algún espermatozoide fecunde este ovocito. ¿Entienden? Entonces, ¿qué pasa? Una vez que se fecundó, hago dos cosas. Puedo hacer la transferencia del cigoto o la transferencia del embrión. Eso ya depende del protocolo. Algunos prefieren transferir cigoto y otros prefieren transferir una mórula. Si yo prefiero transferir un cigoto, ¿qué hago? Apenas se produce la fecundación y se formó el cigoto, aspiro el cigoto y hago la transferencia intrafalopiana de cigoto que se llama ZIFT, Z-I-F-T, transferencia intrafalopiana de cigoto. Cigoto se puede escribir con C o con Z. ¿Por qué a la trompa? Bueno, porque no lo puedo dejar el cigoto en el útero, porque el cigoto en el útero se puede implantar. Lo llevo a la trompa y después la trompa lo tendrá que volver a desplazar al útero por el barrido ciliar y por las contracciones del músculo lisotubario, o sea, como haría normalmente. Mientras tanto, el cigoto se irá segmentando, se formará una mórula y cuando llegue al útero ya será un blastocisto que tendrá la capacidad de implantarse. Otra posibilidad sería esperar in vitro que se forme una mórula. Esperar 2, 3 días
que por lo menos tenga 14, 16 células y luego transferir el embrión, la mórula. No la voy a transferir a la trompa, la voy a transferir al útero, donde ya la mórula tiene la capacidad en el útero de transformarse en blastocisto y de implantarse. ¿Entienden? Eso se llama TE, transferencia embrionaria. Bueno, el FIP no dio resultados, no pude conseguir ni siquiera un huevo cigota. ¿Qué hago? El último método, el más sofisticado, es el ICSI, la inyección intracitoplásmica. Con la ayuda de una microinyección se consigue la introducción de un espermatozoide en el óvulo, para facilitar la fecundación. La ICSI es una medida auxiliar en el ámbito de la FIP, por eso muchos lo llaman FIP-ICSI, FIP-ICSI, que se emplea en el caso de que el semen del hombre sea de mala calidad o después de que haya un fallo en la fertilización tras una FIP clásica. Yo puse los espermatozoides en la placa de Petri y no pasó nada. Entonces puedo recurrir a este método. La ICSI, yo inyecto con una micropipeta el espermatozoide dentro del ovocito. ¿Entienden? Esto ya tiene una eficacia del 98% para generar un huevo cigota, porque yo me garantizo los pasos de la fecundación, que son como 10, yo prácticamente los primeros 5 o 6 pasos, reconocimiento de adición, penetración de la pelucia, fusión de membranas, etcétera, vaciamiento, yo los evito. Hago directamente el vaciamiento intracitoplásmico con una pipeta. ¿Me entienden? Bueno. Entonces, resumiendo, los métodos de reproducción artificial de menor a mayor complejidad son la inseminación artificial, el FIP convencional y el FIP-ICSI. Antes, cuando se reconoció que los problemas de fertilidad y de infertilidad y de esterilidad eran problemas que afectaban la salud pública, lo primero que se vio que era un gran negocio, ¿no es cierto?, para aquellos laboratorios que diseñaron estos métodos, estas estrategias de tratamiento, y entonces estas estrategias de tratamiento, que son muy sofisticadas, requieren un laboratorio instalado, una tecnología aplicada que es bastante sofisticada, eran costosos, eran onerosos, eran inaccesibles para la mayoría de las parejas, ¿no es cierto? Entonces, primero, todos estos métodos de reproducción artificial fueron un gran negocio para los laboratorios, una vez que se reconoció que eran útiles para el tratamiento de la fertilidad y de la infertilidad y de la esterilidad. Pero luego, cuando el gobierno se dio cuenta que básicamente representaban un problema de salud pública, porque 1 de cada 3 parejas tenían problemas de fertilidad, y que en realidad para muchas eran inaccesibles por lo costoso que eran, se sancionó una ley. Y esta ley, que es la Ley de Reproducción Asistida, o Ley Nacional de Fertilización Asistida, fue sancionada por el Senado y por la Cámara de Diputados en Argentina en el 2013. ¿Cuál es el objeto de la ley? El objeto es garantizar el acceso integral a los procedimientos y técnicas médico-asistenciales de reproducción médicamente asistida a todo el mundo, ¿entienden? O sea que hoy tenés ciertos requisitos. Por ejemplo, si es tu primer intento, bueno, la ley no te va, gratuitamente no te van a cubrir los gastos de una inseminación artificial si vos no lo intentaste por medio natural. Si tenés 60 años y querés tener un hijo con todos los riesgos que implica y con la posibilidad de que ni siquiera por estos métodos vos lo puedas conseguir, tampoco el Estado te va a cubrir un método, una estrategia de reproducción artificial. Es decir, que tiene ciertos parámetros dentro de los que se encuadra la ley, pero que garantizan que para la mayoría de las parejas que tienen problemas de fertilidad, al menos el Estado, a través de esta ley, se ocupe gratuitamente de garantizarle su reproducción asistida. Bueno, hasta acá, chicos, esto está claro que no está dentro del programa de la materia, esto último que les di. Pero a mí, estamos hablando de sexualidad, género y reproducción. Y estos temas de reproducción artificial hoy en día están muy en boga, digamos, se habla mucho de estos métodos, de estos temas, porque la tecnología médica ha avanzado mucho y porque además, como les dije, son un problema de salud pública. Y a lo mejor vos tenés, ustedes mismos en la familia tienen algún algún familiar o tienen algún conocido, etcétera, que ha tenido problemas y que ha necesitado, ha recurrido a estos métodos, y a lo mejor, como vos estudias medicina, te preguntan, ¿no? ¿Qué diferencia hay entre un FIP, un ICSI, etcétera? O sea, que me parece que debe estar en el programa, debe estar incluido en el programa. Por eso les grabé, o les preparé este PowerPoint con estos temas que a lo mejor no son directamente evaluables, pero sí creo que son interesantes para estar contenidos en sexualidad, género y reproducción. Bueno, y para terminar, otra de las cosas que por ahí me gustaría que sepan de qué se trata, aunque no necesariamente están incluidas como en el temario, es un método de reproducción
que no se aplica a los humanos porque no se ha conseguido todavía la tecnología para lograrlo, más tarde o más temprano se va a lograr, es el método de clonación. Ya se han conseguido clonar animales, o sea, mamíferos superiores, ovejas, potrillos, etcétera, pero no se ha podido todavía lograr clonar humanos, que esto tiene obviamente limitaciones éticas, por el momento tecnológicas, pero cuando se logre también van a tener limitaciones éticas, se tendrá que discutir mucho. Pero bueno, ¿en qué consiste la técnica de clonación? Se logró en un organismo superior por primera vez en 1997 con la oveja Dolly. Concretamente la clonación consiste en lo siguiente. Vos tomás de una hembra adulta de una especie, ¿no? De un mamífero, por ejemplo, un ovocito, ¿sí? Vos necesitás un ovocito, y de este ovocito vos le sacás el núcleo, le retirás el núcleo, porque lo que vos querés es el citoplasma del ovocito. Después vas a utilizar una oveja adulta donante, que lo que te tiene que donar es una célula diploide, ¿sí? Por ejemplo, en el caso de la oveja Dolly, se extrajo de las mamas. Y esta célula diploide aporta un núcleo diploide, con, por ejemplo, si fuese un humano, 46 cromosomas, o los humanos que tenga la oveja, ¿no? Los cromosomas que tenga la oveja. Digo. Entonces, lo que haces es, va a fusionar la célula diploide del donante del núcleo, de la célula diploide, con el ovocito, ¿sí? Con el citoplasma del ovocito, para formar una especie de cigoto, si lo querés llamar así, un embrión, ¿no? Que va a tener un núcleo proveniente de la célula diploide del organismo donante, que puede ser la misma hembra que donó el ovocito, otra hembra o un macho, y un ovocito de una hembra adulta. Esto se estimula in vitro, que se divida, que se genera un embrión, y se transmite finalmente a una hembra donante, la cual, tras el periodo de gestación, terminará generando un organismo adulto, ¿no es cierto? Un recién nacido en este caso, que va a ser igual, genéticamente, va a ser un clon genético del organismo adulto que donó el núcleo, que donó la célula somática, no del que donó el ovocito. Ahora bien, si bien esta oveja, la oveja Dolly, es un clon de la oveja que donó el núcleo, ¿sí? Fue necesario, indispensable, el ovocito de una hembra para que el núcleo de la hembra o del macho pueda generar un cigoto. Con esto lo que les quiero decir es, ¿vos qué podés clonar? Vos podés clonar a una sola hembra, que aporte un ovocito y que además aporte una célula diploide que aporte el núcleo. Podés clonar a dos hembras, una hembra que aporte el ovocito y otra hembra que aporte el núcleo, o podés clonar a una hembra y un macho, una hembra que aporte el ovocito y un macho que aporte el núcleo. Con lo cual les quiero decir que lo que es esencial es disponer de hembras, no de machos. Trasladado a los humanos, supongamos que la clonación de seres humanos el día de mañana se pueda conseguir como método de reproducción artificial, y supongamos en un futuro distópico que por alguna plaga o lo que fuere se extinguen los machos, la humanidad no se extinguiría, porque solo con hembras, clonando hembras, podría seguir generando humanos. Ahora, supongamos que dicha plaga extingue las hembras de los humanos, extingue la humanidad, porque solo con machos no podemos clonar y generar machos o hembras. ¿Estamos? Porque los machos no generamos ovocitos. Entonces, en la clonación, sí o sí es necesaria la hembra, que es la que dona el ovocito, y luego actúa como receptora en el proceso de la gestación. Bien, chicos, estos serían los distintos métodos de reproducción que existen. Vamos a repetirlo, a repasarlo. La reproducción puede ser natural o artificial. La reproducción natural puede ser asexual o sexual. La reproducción asexual puede ser fundamentalmente por bipartición, por gemación o brotación o por esporulación. La reproducción sexual se basa fundamentalmente en la mitosis de las células diploides adultas y en la meiosis de las células germinales para generar gametos, más la fecundación, que es el proceso en el cual el gameto femenino y el gameto masculino se vinculan. Existen otras formas de reproducción natural, que son la metagénesis, que es la alternancia de reproducción sexual y asexual en distintas generaciones, y la partenogénesis, que es el origen de un individuo a partir de un ovocito no fecundado. Eso es lo natural. En el terreno de la reproducción artificial se puede hacer por inseminación artificial, fecundación in vitro o inyección intracitoplasmática de espermatozoides, ¿sí? Finalmente existen los métodos de clonación que no se pueden aplicar, que no se han podido aplicar a los humanos, en el momento por limitaciones tecnológicas, en el futuro probablemente por limitaciones éticas. Bien,
Esto sería, digamos, el panorama que incluye todos los métodos de reproducción que existen en la naturaleza, tanto naturales como artificiales. A partir de la próxima clase vamos a hablar de la reproducción natural, sexual y específicamente en los humanos. ¿Estamos? Bueno, queridos, nos vemos en la próxima y sigan cuidándose.